¿Por qué me abandonaste? Él escupió la palabra como si fuera un cuchillo, sucia. No fue un grito, no fue un llanto. Fue peor. Fue desprecio puro. Sucia. ¿Por qué me abandonaste? Doña Cecilia sintió que el cuerpo le fallaba antes de comprender lo que estaba pasando. Las piernas le temblaron, el aire desapareció. Por un segundo el mundo quedó en silencio, reconoció esa voz. Aunque hubieran pasado más de 30 años, la habría reconocido en cualquier lugar. Era él, el hijo que había dejado atrás, el hijo al que juró no volver a buscar nunca, el hijo que ahora estaba frente a ella, de pie, con los ojos llenos de rabia y dolor. Te busqué, continuó él con una voz firme, casi cruel. Pasé años buscándote, años, y cuando por fin te encuentro, vives como si nunca hubieras tenido un hijo. Las personas alrededor fingían no escuchar, pero escuchaban. Siempre escuchan cuando una verdad explota. Doña Cecilia intentó hablar, no pudo. La boca se movía, pero no salía ninguna palabra. Nunca había ensayado ese momento. Nunca creyó que él volvería, porque en el fondo había deseado que jamás la encontrara. Incluso había deseado algo peor. Había deseado que él ya no existiera, y ese pensamiento era lo más sucio de todo. ¿Sabes lo que es crecer sin madre?, preguntó él, dando un paso al frente. ¿Sabes lo que es despertarte todos los días preguntándote qué hiciste mal para que te dejaran? La palabra mal atravesó a Cecilia como un golpe seco, porque ella sabía la respuesta. Él no había hecho nada mal. La culpa siempre fue de ella. Pero admitirlo significaba destruir la vida que había construido sobre una mentira cuidadosamente mantenida durante décadas. Tenía 10 años, continuó él. 10. Y simplemente desapareciste. Doña Cecilia cerró los ojos. Y en ese instante el pasado regresó, no como un recuerdo suave, sino como un castigo. Volvió el olor del cuarto pequeño, volvió el sonido de la puerta cerrándose, volvió la voz que le dijo que no tenía elección, y sobre todo, volvió el momento exacto en el que tomó la decisión que lo arruinó todo. Pero allí, frente a él, todavía no estaba lista para decir la verdad, porque la verdad no la haría parecer una víctima. La verdad la mostraría exactamente como él la veía ahora. Sucia. Respóndeme, exigió él. ¿Por qué me abandonaste? Cecilia respiró hondo, y por primera vez en 30 años comprendió que ya no había dónde esconderse, porque el pasado no llama a la puerta. Entra, sin pedir permiso, y cuando entra, no deja nada en pie. La historia completa continúa en la parte 2, donde se revela el día exacto del abandono y la decisión que marcó la vida de ambos para siempre. Próximo paso. Si quieres, en el próximo mensaje hago parte 2, 2500 palabras, con el momento del abandono, presión, miedo y culpa, una decisión que cambiará todo. El día en que lo dejé atrás, doña Cecilia no respondió de inmediato. No porque no quisiera, sino porque el recuerdo la había alcanzado antes que las palabras. El día en que abandonó a su hijo no empezó con gritos, no empezó con violencia. Empezó como empiezan las peores tragedias, con silencio. Era temprano. Aún no amanecía del todo. La casa olía a humedad y miedo. El niño dormía en la cama pequeña, abrazando una camiseta vieja que alguna vez fue de su padre. Cecilia lo observó desde la puerta durante varios minutos. Sabía que esa imagen la perseguiría toda la vida, aunque todavía no entendía cuánto. 10 años. Solo 10 años. Demasiado pequeño para entender. Demasiado grande para olvidar. Cecilia se sentó en la silla, apoyó los codos sobre las rodillas y enterró el rostro en las manos. No lloró. El llanto ya se le había secado días antes, porque cuando una mujer llora demasiado llega un punto en el que el dolor ya no sale por los ojos, se queda dentro. Todo había empezado semanas antes. Las miradas, los susurros, las puertas que se cerraban cuando ella pasaba. Esa mujer no es decente. No se sabe quién es el padre del niño. Una vergüenza para la familia. Cecilia escuchaba todo, siempre escuchaba. Y cada palabra era una piedra más sobre su espalda. Vivía en una casa que no era suya, dependía de personas que nunca la quisieron allí, y sobre todo dependía de alguien que le había dado una condición clara: o te vas tú, o el niño se va. No fue una amenaza, gritaba, fue una frase dicha con calma, con frialdad, como si se hablara del clima. Esa noche, Cecilia no durmió. Miró el techo, pensó en huir, pensó en resistir, pensó en luchar. Pero no tenía dinero, no tenía familia, no tenía a nadie. Solo tenía miedo. Y el miedo, cuando es grande, toma decisiones por nosotros. Al amanecer preparó una bolsa pequeña. Metió 2 mudas de ropa del niño, aunque sabía que no se las llevaría. Ese gesto fue cruel, pero humano,
Parte de ella todavía quería creer que no lo estaba abandonando de verdad. Se acercó a la cama. El niño se movió y murmuró algo dormido. Mamá, esa palabra casi la destruye. Cecilia sintió que el cuerpo se le partía en dos. Una parte quería correr, abrazarlo, pedir perdón. La otra solo quería que todo terminara de una vez. «Perdóname», susurró, aunque él no la escuchó. Tomó una decisión sucia, cobarde, irreversible. No lo despertó, no lo besó, no dejó una carta. Porque sabía que, si lo hacía, no tendría la fuerza para irse. Cerró la puerta despacio, y cada paso que dio lejos de esa casa fue como arrancarse la piel. No miró atrás. Porque mirar atrás habría sido admitir que estaba haciendo algo imperdonable. Durante años Cecilia se repitió una mentira para poder seguir viviendo. Es lo mejor para él. Estará mejor sin mí. Algún día lo entenderá, pero el tiempo no borra la culpa, solo la hace más pesada. Cecilia rehizo su vida. Cambió de ciudad. Cambió de nombre en algunos lugares. Aprendió a sonreír cuando hablaban de hijos, aunque por dentro se rompía. Nunca volvió a tener otro, porque ningún hijo podría ocupar el lugar del que dejó. Y ahora, 30 años después, ese niño estaba frente a ella. Ya no era un niño, era un hombre, con la misma mirada, con la misma herida. ¿Sabes cuántas veces me pregunté si era porque no me querías?, dijo él, bajando la voz. ¿Sabes cuántas noches deseé que estuvieras muerta para dejar de buscarte? Cecilia sintió que el corazón se le detenía, porque ella había deseado lo mismo. Yo también quise desaparecer. Respondió por fin con la voz rota. No porque no te quisiera, sino porque era demasiado débil para protegerte. Él soltó una risa amarga. Eso no te hace menos culpable, y tenía razón, porque hay decisiones que no se perdonan con explicaciones, solo con verdad, pero la verdad completa aún no había sido dicha, porque había algo más, algo que Cecilia nunca contó, algo que, si salía a la luz, destruiría lo poco que aún quedaba en pie. El secreto que Cecilia nunca confesó. Narración continua, español, tom cada vez más pesado. Doña Cecilia siempre dijo que se fue por miedo, y no era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Porque el miedo que la empujó a abandonar a su hijo no nació solo de la pobreza, ni de los murmullos, ni de la amenaza fría que le dieron aquella noche. Había algo más. Algo que ella enterró tan profundo que incluso logró convencerse de que no existía. Después de dejar la casa, Cecilia caminó durante horas sin rumbo. No tenía destino, solo una necesidad desesperada de alejarse de todo lo que la obligara a recordar lo que acababa de hacer. Subió a un autobús sin preguntar a dónde iba. Pagó con el poco dinero que tenía y se sentó junto a la ventana, mirando un paisaje que no veía. En su cabeza una sola frase se repetía como un castigo. No mires atrás, no mires atrás. Pero no podía huir de lo que llevaba dentro, porque antes del abandono, antes incluso del nacimiento del niño, Cecilia ya estaba rota. Tenía 19 años cuando conoció al hombre que cambiaría su vida para siempre. No fue un gran amor. Fue una necesidad disfrazada de afecto. Él era mayor, tenía trabajo, hablaba con seguridad, le prometió protección en un mundo donde ella nunca se sintió segura. Cuando quedó embarazada, él no negó al niño, pero tampoco la defendió. No es el momento, ya veremos. Ese ya veremos se convirtió en silencio, y el silencio se convirtió en ausencia. Cecilia dio a luz sola, sangró sola, lloró sola, y volvió a una casa donde nunca fue bienvenida. El niño creció rodeado de miradas que no eran de amor. Cada error suyo se le atribuía a ella, cada llanto era culpa suya, cada problema tenía un solo nombre, Cecilia. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie imaginaba, era que durante esos años Cecilia vivió bajo una amenaza constante. No una amenaza gritaba, una que se insinuaba, una que se dejaba sentir. El hombre que la había dejado embarazada nunca desapareció del todo. Volvía de vez en cuando, no para ver al hijo, no para ayudar. Volvía para recordarle que él sabía demasiado. No te conviene hablar, le decía. Hay cosas que es mejor que se queden como están. Cecilia entendía el mensaje. Él tenía una vida, una familia, una reputación, y ella no tenía nada. El miedo que Cecilia sentía no era solo a quedarse sin techo, era un miedo más profundo, más oscuro. El miedo a que si hablaba su hijo pagaría el precio, porque hubo noches que Cecilia jamás contó, en las que entendió que su silencio era la única protección que podía ofrecerle. Cuando llegó la amenaza definitiva, o te vas tú o el niño se va, Cecilia ya estaba agotada. No tenía fuerzas para luchar contra un mundo entero. Eligió desaparecer, no por valentía, por supervivencia.
Durante los primeros meses después del abandono, Cecilia vivió como un fantasma. Cambiaba de trabajo constantemente, dormía poco, soñaba siempre con la misma escena. Su hijo llamándola desde una puerta que no podía abrir. Intentó escribirle una carta muchas veces. Nunca la terminó, porque cada carta comenzaba igual y terminaba igual. Perdóname. Y el perdón era algo que sabía que no merecía. Con los años, Cecilia aprendió a contar una versión más cómoda de la historia, a sí misma y a los demás. No pude hacerme cargo, fue lo mejor para él. Yo también sufrí, y era cierto, pero seguía faltando la parte más dura. La parte que jamás se atrevió a decir en voz alta, que hubo un momento, solo uno, en el que pensó que si su hijo desaparecía de su vida, ella también se salvaría. Y ese pensamiento la persiguió durante décadas. Ahora, frente a él, Cecilia sabía que ya no bastaba con decir que fue pobre, que fue débil, que tuvo miedo, porque su hijo no quería excusas, quería la verdad. El nombre que nunca pronunció. Cecilia tardó años en aceptar algo que siempre supo. El abandono no fue un acto aislado, fue la consecuencia final de una amenaza que nunca se atrevió a nombrar, porque hay miedos que no se cuentan, se heredan, se guardan, se entierran vivos. Durante mucho tiempo, Cecilia creyó que podía cargar sola con todo, que si soportaba en silencio, si bajaba la cabeza, si aceptaba la humillación diaria, el mundo la dejaría en paz. Pero el mundo no funciona así. El hombre que la dejó embarazada tenía poder. No era un desconocido, no era un cualquiera. Era alguien a quien todos respetaban, alguien que saludaba en la calle con una sonrisa limpia, mientras por detrás manejaba los hilos de muchas vidas. Él nunca levantó la voz, nunca dejó marcas visibles. No las necesitaba. No hagas preguntas, le decía. No nombres cosas que no te convienen. Tú sabes cómo funcionan estas cosas. Cecilia sabía. Sabía que si hablaba nadie le creería. Sabía que si denunciaba la llamarían mentirosa. Sabía que en el mejor de los casos la ignorarían. Y sabía algo peor, que su hijo quedaría expuesto. Porque cuando un hombre poderoso se siente amenazado, no ataca de frente. Ataca donde más duele. Las visitas comenzaron a ser más frecuentes, las miradas más largas, las frases más claras. Los niños necesitan estabilidad, dijo una vez mirándola fijamente, y tú no puedes dársela. Esa noche, Cecilia no durmió. Entendió que el problema ya no era ella, era el niño. Y entendió algo que la quebró por dentro, que su presencia en la vida de su hijo era lo único que lo mantenía visible. Mientras ella estuviera allí, él existiría. Y mientras existiera, podría ser usado como amenaza. La decisión que tomó al abandonarlo fue cobarde, sí, pero también fue desesperada. Pensó que si desaparecía, si rompía todo vínculo, si se convertía en nadie, el niño dejaría de ser útil como herramienta de presión. Pensó que el olvido podría protegerlo. No había heroísmo en esa decisión, solo miedo. Solo una madre rota creyendo que desaparecer era una forma de salvar. Durante los años siguientes, Cecilia escuchó rumores, siempre rumores. Nunca certezas, que el niño había sido llevado lejos, que vivía con parientes, que había cambiado de apellido. Cada rumor la mantenía viva y la destruía al mismo tiempo. Nunca se atrevió a buscarlo. No por falta de amor, por terror, porque buscarlo significaba volver a existir, y existir significaba exponerlo otra vez. Así aprendió a vivir sin preguntas, sin respuestas, sin derecho a nada. Construyó una vida pequeña, discreta, invisible, no porque quisiera, sino porque era la única forma de sobrevivir con la culpa. Y entonces, décadas después, él apareció, no como un niño, no como una víctima, sino como un hombre cansado de no saber quién era. «Sé quién es mi padre», le dijo de pronto, mirándola sin parpadear. Cecilia sintió que el suelo desaparecía, porque ese nombre jamás debía ser pronunciado. «Siempre lo supe», continuó él. «Nadie me lo dijo, lo deduje. Las fechas, las reacciones, el silencio de todos». Cecilia no negó, no podía, porque había llegado el momento en que el silencio ya no protegía a nadie. «Me dejaste solo», dijo él. «Crecí pensando que no valía nada, que era un error, que nadie me quiso». Ella quiso decirle que lo hizo para salvarlo, pero entendió que esas palabras no sanarían nada, porque la protección sin amor también hiere. «No vine a perdonarte», dijo él finalmente. «Vine a escucharte y a decidir qué hago con esta verdad». Cecilia bajó la cabeza. Por primera vez en su vida no intentó justificarse, porque entendió algo demasiado tarde, que abandonar también deja cicatrices que ningún argumento puede borrar, y que a veces el silencio no salva, solo aplaza el dolor.
cuando la sospecha se volvió certeza. Durante años, la duda fue una sombra constante en la vida de aquel niño que creció sin madre. No era una pregunta clara. No tenía forma. Era solo una sensación persistente de que algo no encajaba. Sabía que había sido abandonado. Eso era evidente, pero no sabía por qué. Y cuando no hay respuestas, la mente crea las suyas. Pensó que había sido un error. Pensó que su madre había muerto. Pensó que tal vez nunca lo quiso. Cada versión dolía de una forma distinta. Creció aprendiendo a no preguntar demasiado. En la casa donde lo dejaron, el silencio era una regla no escrita. Nadie le decía nada, pero todos parecían saber algo que él no. Cuando preguntaba por su madre, las respuestas eran siempre iguales. No fue fácil para ella. La vida es complicada. Mejor no remover el pasado. Frases vacías, frases que no explicaban nada. Con los años empezó a notar detalles, pequeños gestos, reacciones extrañas, miradas que se desviaban cuando hacía ciertas preguntas, cambios de tema demasiado rápidos. La sospecha comenzó ahí, no como una acusación, como una intuición. En la escuela otros niños hablaban de sus padres. Él aprendió a escuchar, a comparar historias, a unir piezas. Las fechas no coincidían, los nombres cambiaban, las versiones se contradecían, y entonces apareció el primer indicio real. Un documento, un papel viejo guardado donde no debía estar. No decía mucho, pero decía lo suficiente. Un apellido que se repetía, una firma conocida, una coincidencia demasiado grande para ser ignorada. Ese día, la sospecha dejó de ser una sensación. Se convirtió en una idea, y la idea se convirtió en una certeza incómoda. Entendió que su historia no era solo la de un abandono, era la de un secreto cuidadosamente protegido. Pasaron años antes de que se atreviera a profundizar, no porque no quisiera saber, sino porque tenía miedo de confirmar lo que intuía, porque a veces no saber duele menos que saber demasiado. Pero la verdad tiene una forma extraña de buscar su camino. Apareció en conversaciones ajenas, en comentarios mal calculados, en silencios más largos de lo normal. Cada pista lo empujaba más cerca de una conclusión que nadie se atrevía a decir en voz alta. El nombre comenzó a repetirse en su mente. Ese hombre, siempre presente, siempre intocable, respetado por todos, cuestionado por nadie. Entendió entonces por qué nadie hablaba, por qué nadie intervenía, por qué su madre había desaparecido sin dejar rastro. La certeza fue devastadora, no solo porque confirmaba su origen, sino porque explicaba el abandono. No había sido solo pobreza, no había sido solo miedo, había sido poder, un poder que aplasta, que calla, que obliga a elegir entre dos males. Cuando finalmente reunió el valor para confrontar a quien lo crió, no recibió negación, recibió silencio, y ese silencio fue la confirmación final. Hay cosas que no te conviene remover, le dijeron. Ya pasó mucho tiempo. Pero para él no había pasado nada, porque una herida sin explicación nunca cicatriza. Decidió entonces buscar a su madre, no para acusarla, no para vengarse, para entender. La búsqueda no fue fácil. Cambió de ciudades, preguntó con cuidado, escuchó historias incompletas, siguió pistas falsas, hasta que un día la encontró, no como la había imaginado, no como la había soñado. La encontró envejecida, cansada, pequeña, y en ese momento la rabia luchó con la compasión. Porque frente a él no había una monstruo, había una mujer que había vivido toda su vida huyendo. La confrontación no fue inmediata. Caminó detrás de ella, la observó, confirmó que era real. Y cuando por fin habló no fue para preguntar, fue para acusar. Sé quién soy, le dijo, y sé por qué me dejaste. Doña Cecilia supo entonces que ya no había dudas, que ya no había versiones cómodas, que la verdad había alcanzado su forma final. La sospecha se había convertido en certeza, y la certeza exigía algo más que silencio. Exigía responsabilidad, exigía verdad, pero la verdad completa aún no había sido dicha, porque todavía faltaba el momento más difícil, el de la confrontación real, el de mirarse a los ojos y aceptar las consecuencias. La traición sale a la luz. La puerta cerrada no puso fin a nada, al contrario. Fue el inicio de una verdad que ya no podía mantenerse en la sombra. Durante días, doña Cecilia vivió como si caminara dentro de un eco. Cada sonido le devolvía palabras que ya no podía borrar. Cada silencio era un recordatorio de lo que había hecho y de lo que otros habían permitido, porque la traición no había sido solo suya, había sido colectiva. Familiares que miraron hacia otro lado, vecinos que escucharon rumores y callaron, autoridades que prefirieron no involucrarse. Todos habían contribuido a que un niño creciera sin madre y una madre envejeciera sin hijo.
La verdad comenzó a circular como lo hacen las verdades incómodas, de boca en boca, a medias, con miedo. No fue Cecilia quien la difundió. Fue el hijo quien, cansado de cargar solo con su historia, decidió hablar. No habló con gritos. Habló con hechos, mostró documentos, contó fechas, hizo preguntas que nadie quería responder. Y poco a poco, el nombre que nunca se pronunciaba empezó a aparecer en conversaciones privadas, en miradas nerviosas, en silencios demasiado largos. Ese hombre, el respetado, el intocable. La traición se reveló en capas. Primero la de quien usó su poder para callar, luego la de quienes sabían y eligieron proteger al fuerte. Por último, la de quienes convencieron a Cecilia de que desaparecer era la única salida. Ella entendió entonces que había sido empujada, pero también entendió que había elegido. Y esa elección tenía consecuencias. Cuando el hijo regresó a su vida, no fue para reconciliarse, fue para cerrar círculos que nadie había querido cerrar. No quiero venganza, dijo a quienes lo escucharon. Quiero verdad. Y la verdad incomoda. Empezaron las llamadas, las visitas inesperadas, las advertencias disfrazadas de consejos. Déjalo así, le decían. Remover el pasado no trae nada bueno. Pero él ya no estaba dispuesto a obedecer, porque había vivido toda su infancia obedeciendo silencios. Doña Cecilia observaba todo desde lejos. No intervenía, no pedía, no se defendía. Sabía que ese proceso no le pertenecía. Por primera vez entendía que amar también significa apartarse. El impacto llegó cuando la historia dejó de ser un rumor y se convirtió en relato. Personas que habían callado durante años comenzaron a sentirse expuestas, no por acusaciones directas, sino por la simple existencia de la verdad. La traición ya no era un secreto privado, era una herida pública. Y las heridas públicas exigen respuestas. Algunos negaron, otros minimizaron, unos pocos pidieron perdón tarde. Pero nada de eso devolvía los años perdidos. El hombre señalado nunca dio la cara, nunca lo hace el poder cuando se ve amenazado. Y ese silencio final fue quizá la confirmación más dolorosa. Para Cecilia la traición tomó una forma distinta. Comprendió que no solo había abandonado a su hijo, había sido abandonada por todos cuando más necesitaba apoyo. Había confiado en promesas que no se cumplieron, había creído que el silencio protegía, había aceptado una culpa que otros ayudaron a construir. Nada de eso la absolvió, pero la ubicó en la verdad. No puedo cambiar lo que hice, dijo una noche sola, pero puedo dejar de mentirme. La traición salió a la luz y, con ella, cayó la última excusa. Ya no había nada que ocultar. Solo quedaba enfrentar lo que viene después de la verdad. El costo, porque toda verdad tiene un precio, y no siempre lo paga quien más daño hizo. La familia se rompe, la verdad no unió a la familia, la partió. Lo que durante años se sostuvo con silencios y costumbres frágiles se vino abajo en cuestión de días. No hubo una explosión inmediata, fue una grieta lenta, profunda, imposible de cerrar. Las reuniones dejaron de existir. Las llamadas se hicieron breves, las visitas se cancelaron sin explicación. Cada uno eligió una forma distinta de huir. Algunos prefirieron negar lo evidente, otros minimizaron lo ocurrido. Unos pocos aceptaron la verdad, pero no las consecuencias. Doña Cecilia quedó en el centro de todo sin estar realmente en ningún lado. Para unos era la culpable, para otros la víctima conveniente, para casi todos un recordatorio incómodo de algo que habría sido mejor no saber. Si no hubieras vuelto, le dijeron una vez, nada de esto habría pasado. Ella no respondió, porque entendió que, para muchas personas, la paz vale más que la justicia. El hijo también sintió la ruptura. Personas que decían quererlo comenzaron a poner distancia, no por lo que había hecho, sino por lo que había revelado. No era necesario remover todo, escuchó decir. Como si la verdad fuera una falta de respeto, como si el dolor solo fuera legítimo cuando no incomoda a nadie. Comprendió entonces algo duro, que muchas familias no se rompen por la mentira, sino por la verdad. Cada conversación se volvió una negociación, cada silencio una toma de partido. Había quienes defendían el pasado como si fuera sagrado, otros preferían proteger nombres antes que heridas. Y en medio de todo, una madre y un hijo aprendiendo a existir sin una estructura que los sostuviera. No hubo reconciliación general, no hubo abrazos colectivos, hubo distancia. Cecilia aceptó esa distancia como parte del precio. No intentó forzar nada, no pidió comprensión. Había aprendido demasiado tarde que el perdón no se exige. Tal vez sea mejor así, pensó. Tal vez algunas cosas necesitan romperse para no seguir dañando. El hijo, por su parte, comenzó a construir algo nuevo.
No una familia perfecta, sino una propia, con límites claros, con verdades dichas a tiempo, no incluyó a todos. Y esa fue su forma de sanar. El silencio volvió, pero ya no era el mismo, no era un silencio impuesto, era un silencio elegido, uno que separa para proteger. La familia, tal como la conocían, dejó de existir. Lo que quedó fueron individuos enfrentados a sus propias decisiones y una certeza compartida, aunque nadie la dijera en voz alta: nada volvería a ser igual. Después de la ruptura no quedó el escándalo que muchos esperaban. No hubo gritos finales, ni despedidas teatrales, ni explicaciones públicas. Lo que quedó fue algo mucho más difícil de soportar: el silencio. Un silencio que no se parecía al de antes. Antes, el silencio era una estrategia. Servía para ocultar, para sobrevivir, para no llamar la atención. Era un silencio impuesto por el miedo y sostenido por la costumbre. Después de la verdad, el silencio cambió de forma. Se volvió pesado, consciente, definitivo. Doña Cecilia lo sintió desde la primera mañana. Despertó temprano como siempre, pero algo era distinto. No había mensajes pendientes, no había llamadas perdidas. Nadie preguntaba cómo estaba. Nadie pedía explicaciones, nadie exigía nada. La casa parecía más grande, no porque hubiera cambiado, sino porque ahora no había nada que la llenara. Cada objeto tenía un peso distinto. La silla donde se había sentado frente a su hijo parecía fuera de lugar. La puerta por la que él había salido se convirtió en un límite invisible que no se atrevía a cruzar. El silencio se instaló en su rutina. Desayunos sin palabras, tardes sin visitas, noches sin interrupciones. Aprendió a convivir con él como se convive con una herida que ya no sangra, pero sigue doliendo cuando se toca. Cecilia caminaba por las calles con una sensación extraña de exposición y anonimato al mismo tiempo. Algunas personas la miraban con curiosidad, otras con incomodidad. Pocas se acercaban. Nadie quería ser el primero en romper un silencio que no les pertenecía. Entendió entonces que cuando una verdad incomoda, la gente refiere retirarse, no por maldad, sino por incapacidad. Por acompañar el dolor ajeno exige una valentía que no todos tienen. El hijo también enfrentó su propio silencio. No era un silencio vacío, sino uno lleno de pensamientos. Había dicho lo que necesitaba decir, había escuchado lo que necesitaba escuchar, y aún así sentía que algo seguía faltando. Descubrir la verdad no le devolvió la infancia, no le dio recuerdos nuevos para llenar los huecos, no borró las noches en las que se preguntó qué había hecho mal, solo le dio contexto. Y el contexto, aunque necesario, no siempre consuela. Intentó seguir con su vida, cambió hábitos, se obligó a no mirar atrás con demasiada frecuencia, aprendió a poner límites, a no explicar su historia a quien no la merecía. No buscó a su madre, no porque la odiara, sino porque entendió que algunas relaciones necesitan distancia para no seguir lastimando. El silencio en su caso era una forma de cuidado. A veces pensaba en ella, no con rencor, tampoco con perdón. Pensaba en ella como se piensa en algo frágil, algo que existe, pero no se puede tocar sin romperlo. Cecilia, por su parte, dejó de esperar. Durante años había esperado algo que nunca llegó: comprensión, absolución, una segunda oportunidad. Después de la confrontación, entendió que seguir esperando era otra forma de negarse a aceptar la realidad. Aceptó que su lugar en la vida de su hijo ya no sería el de madre. Tal vez nunca lo había sido del todo. Aceptó que no habría llamadas espontáneas ni visitas inesperadas. Aceptó que la distancia también es una consecuencia. El silencio le enseñó cosas que el ruido nunca le había permitido entender. Le mostró que la verdad no siempre trae alivio inmediato. A veces trae soledad, a veces trae un orden nuevo que no se parece a nada conocido. También alcanzó a quienes antes opinaban, aquellos que durante años habían susurrado, juzgado, aconsejado sin asumir responsabilidades, ahora evitaban el tema. La historia dejó de circular, no porque se hubiera resuelto, sino porque incomodaba demasiado. La vida siguió su curso. Siempre lo hace. Cecilia observaba el mundo avanzar desde su lugar quieto. Veía a otras madres con sus hijos, escuchaba risas ajenas, presenciaba escenas cotidianas que antes le pasaban desapercibidas. No sentía envidia, sentía distancia. Entendió que el duelo no siempre es por la muerte, a veces es por la vida que no se vivió. El silencio también le dio espacio para pensar sin defensas, sin excusas, sin la necesidad de justificar cada decisión. Por primera vez se permitió mirar su historia completa sin maquillarla. Reconoció su miedo, su cobardía, su amor mal expresado. Reconoció que quiso proteger y terminó dañando.
Reconoció que no todos los errores tienen reparación, y aún así siguió viviendo. No con esperanza ingenua, sino con aceptación. Aceptación de que algunas verdades llegan tarde, de que algunas decisiones dejan marcas permanentes, de que no todo final necesita reconciliación para ser honesto. El silencio después de la ruptura no trajo paz absoluta, pero trajo algo distinto, claridad. La claridad de saber quién fue, la claridad de saber quién no pudo ser. La claridad de entender que amar no siempre significa quedarse. En ese silencio, Cecilia dejó de huir. Y en ese mismo silencio el hijo comenzó lentamente a escribir su propia historia sin depender de lo que otros callaron. El silencio no significó olvido. Con el paso de los días, doña Cecilia descubrió que el verdadero peso no estaba en lo que había dicho, sino en todo lo que nunca llegó a pronunciar. Las palabras que se guardan no desaparecen, se acomodan en algún rincón de la memoria y esperan el momento menos oportuno para volver. Cecilia comenzó a recordar escenas que durante años había evitado, no recuerdos grandes ni dramáticos, sino detalles pequeños que ahora adquirían una importancia insoportable. El sonido de una risa infantil que alguna vez escuchó desde otra habitación, la sensación de una mano pequeña soltándose de la suya. Una tarde en la que pudo haberse quedado y no lo hizo. Esos recuerdos no pedían explicación, solo presencia. El silencio ya no la protegía de ellos. También aparecieron preguntas nuevas, no las que había temido durante décadas, sino otras más profundas. Preguntas que no tenían que ver con el pasado, sino con el presente. ¿Quién era ella ahora, después de la verdad? ¿En qué se convertía una madre cuando el vínculo ya no existía? ¿Se puede seguir adelante cuando ya no hay posibilidad de reparación? No encontró respuestas inmediatas. La vida siguió, pero con un ritmo distinto. Cecilia empezó a notar que el mundo no la esperaba. Los días no se detenían para permitirle procesar su culpa. El tiempo avanzaba con una indiferencia casi ofensiva. Eso también dolía. El hijo, por su parte, comenzó a experimentar algo inesperado. Al principio creyó que decir la verdad lo liberaría por completo. Pensó que, una vez pronunciadas las palabras correctas, la herida empezaría a cerrarse. Pero no fue así. La verdad le dio fuerza, sí, le dio identidad, le dio contexto, pero también le dejó una sensación de vacío difícil de explicar, porque ahora sabía por qué había sido abandonado. Y aún así, el abandono seguía allí. Descubrió que algunas respuestas no curan, solo ordenan el dolor. Empezó a recordar su infancia con otros ojos. Momentos que antes parecían normales, ahora adquirían un significado distinto. La ausencia no era solo ausencia, era una consecuencia. Y esa conciencia pesaba. En ocasiones pensaba en buscarla, no para reprocharle nada, sino para decir cosas que no había dicho en la confrontación. Frases que solo aparecieron después, cuando el impacto inicial se disipó. Pero no lo hizo. Entendió que volver a abrir una herida sin saber qué hacer con ella podía ser más dañino que dejarla cerrada, aunque doliera. Cecilia también tuvo impulsos. Momentos en los que tomó el teléfono, escribió un mensaje y lo borró antes de enviarlo. No por orgullo, sino por miedo a invadir un espacio que ya no le pertenecía. Aprendió algo nuevo, que el amor tardío también puede ser invasivo. Había personas a su alrededor que le sugerían hacer algo. Buscar, insistir, explicar otra vez, como si repetir las palabras pudiera cambiar su efecto. Ella no lo hizo. Por primera vez eligió no actuar. Y esa decisión fue distinta a todas las anteriores. No nació del miedo, sino del respeto. Mientras tanto, el entorno seguía reaccionando. Algunas personas comenzaron a cuestionar versiones antiguas. Otras preferían reafirmarlas. El pasado, una vez removido, no vuelve a su lugar original. Cada conversación generaba nuevas interpretaciones, nuevos juicios, nuevas incomodidades. La historia seguía viva, no como escándalo, sino como presencia. Cecilia comprendió que su historia ya no le pertenecía del todo. Había dejado de ser solo su culpa para convertirse en una verdad compartida, con múltiples miradas y lecturas. Y eso la descolocó, porque durante años había cargado sola con todo. Ahora otros opinaban, otros analizaban, otros decidían qué pensar. No sabía si eso la aliviaba o la hería más. El hijo, en cambio, empezó a construir algo distinto. No una reconciliación, no un perdón formal, sino una identidad propia que ya no giraba exclusivamente en torno al abandono. Aprendió a nombrarse sin explicar su origen. Aprendió a existir sin justificar su historia. Pero el pasado seguía presente, como una sombra que no desaparece con la luz, solo cambia de lugar.
Ambos entendieron algo esencial, aunque nunca lo hablaron entre sí. La historia no había terminado. No porque faltaran palabras, sino porque algunas consecuencias necesitan tiempo para manifestarse. El silencio que compartían ya no era vacío, era una pausa antes de algo más. La vida no ofreció un nuevo encuentro inmediato. No hubo llamadas inesperadas ni cruces accidentales en la calle. Lo que hubo fue algo más sutil y por eso mismo más difícil de manejar, la posibilidad de reparar sin volver a verse. Doña Cecilia comenzó a vivir con esa idea rondándole la cabeza, no como un plan, sino como una pregunta constante que aparecía en los momentos más cotidianos, mientras hacía la compra, mientras doblaba ropa que ya no necesitaba, mientras escuchaba conversaciones ajenas sobre hijos y madres. ¿Se puede reparar sin tocar? Durante años había creído que reparar significaba regresar, pedir perdón, insistir hasta ser escuchada. Ahora entendía que esas ideas pertenecían más a su necesidad que a la realidad, porque el hijo ya no era un niño esperando explicaciones, era un hombre tomando decisiones, y respetar eso también era una forma tardía de amor. Cecilia empezó por lo único que sentía legítimo, hacerse cargo de su parte sin exigir nada a cambio. No buscó aprobación, no buscó absolución, buscó coherencia. Comenzó a hablar cuando era necesario, no para justificarse, sino para no seguir sosteniendo versiones cómodas. Cuando alguien le preguntaba, no decía que había sido lo mejor, decía la verdad. Me fui porque tuve miedo, respondía, y ese miedo dañó a mi hijo. No añadía explicaciones largas, no se defendía. Aprendió que asumir no necesita adornos. Eso tuvo un efecto inesperado. Algunas personas se incomodaron, otras se alejaron, unas pocas en silencio empezaron a cuestionar sus propias decisiones. La reparación no siempre es visible, a veces ocurre en otros. El hijo, por su parte, empezó a notar cambios internos que no había anticipado. No eran emociones intensas ni revelaciones dramáticas, eran pequeños desplazamientos, pensamientos que ya no regresaban siempre al mismo punto. Por primera vez comenzó a imaginar su futuro sin que todo girara alrededor del abandono. No olvidó lo ocurrido, pero dejó de permitir que definiera cada elección. Eso también era una forma de reparación. Sin reencontrarse, ambos comenzaron a hacer algo distinto, dejar de girar el uno alrededor del otro, no por indiferencia, sino por necesidad. Cecilia entendió que reparar no siempre significa acercarse, a veces significa no invadir, no reclamar un lugar que ya no existe, no forzar una presencia que podría reabrir heridas. Había días en los que el impulso era fuerte, días en los que pensaba que un mensaje, una carta, una palabra más podría cambiar algo. Pero cada vez que ese impulso aparecía, se hacía una pregunta sencilla. ¿Esto es para él o para mí? Y muchas veces la respuesta la detenía. Mientras tanto, el entorno seguía reaccionando. Personas que antes habían callado comenzaron a hablar, no siempre con cuidado. Versiones incompletas circulaban, opiniones se formaban sin conocimiento real. El hijo decidió no entrar en ese ruido. Aprendió que no toda narrativa necesita ser corregida, que desgastarse explicando también es una forma de perder. Eligió el silencio selectivo, la palabra medida, la distancia consciente. Eso también era reparación. Cecilia, observando desde lejos, comprendió algo que nunca había considerado, que quizá la mejor forma de reparar no era recuperar el rol de madre, sino dejar de ocupar un lugar que ya no le correspondía. Esa aceptación no fue fácil y implicó renunciar a fantasías tardías, a escenas imaginadas de reconciliación, a finales que solo existían en su cabeza, pero también le dio una paz distinta. No una paz cómoda, sino una paz honesta, porque reparar sin volver no significa olvidar, significa no repetir, significa no exigir del otro lo que uno no supo dar a tiempo. La historia seguía abierta, no como conflicto inmediato, sino como proceso. Ambos lo sabían, aunque nunca lo hablaron. Había decisiones por venir, había consecuencias aún en movimiento. ¿Y había algo más? Algo que todavía no se había revelado del todo, porque la vida rara vez cierra historias de manera ordenada, suele dejar cabos sueltos, y esos cabos, tarde o temprano, vuelven a tensarse. Lo que obliga a volver a mirar. La noticia no llegó de frente, llegó como llegan casi todas las cosas que cambian el rumbo de una vida. Por un comentario ajeno, por una frase dicha sin intención, por una verdad que nadie planeó revelar. Doña Cecilia la escuchó una tarde cualquiera, en una conversación que no estaba dirigida a ella. Al principio no prestó atención, no era su costumbre entrometerse,
pero una palabra la hizo detenerse, un nombre, no el de su hijo, otro, un nombre que ella conocía demasiado bien. La conversación era confusa, incompleta, pero suficiente para despertar una alarma que llevaba años dormida. Se hablaba de una herencia, de documentos antiguos, de decisiones tomadas sin consultar a todos los involucrados. Cecilia sintió una presión en el pecho, no por ambición, por miedo, porque entendió que el pasado, ese que creía haber dejado atrás, seguía tomando decisiones en el presente. No dijo nada, no preguntó, pero esa noche no durmió. Pensó en su hijo, pensó en lo que él sabía y en lo que aún no. Pensó en el silencio que ambos habían elegido y en la fragilidad de ese acuerdo no verbal. Era posible que la distancia ya no fuera suficiente. Mientras tanto, el hijo recibió su propia señal. No vino de la familia ni de conocidos, vino de un lugar frío, impersonal, un trámite, un papel, una notificación que no entendió del todo al principio, algo relacionado con su origen, algo que requería una respuesta, no era una invitación, era una obligación. Sintió la vieja sensación regresar, no la rabia, no el abandono, sino la alerta. Esa intuición que había aprendido a escuchar con los años. Algo se estaba moviendo sin su consentimiento. Buscó información, hizo preguntas. Descubrió que no todas las decisiones del pasado habían quedado cerradas, que alguien más había hablado en su nombre, que su historia había sido utilizada una vez más como pieza secundaria. La distancia que había construido comenzó a mostrar grietas. No quería volver a verla, pero tampoco quería seguir siendo ajeno a decisiones que lo afectaban directamente. Cecilia también entendió que callar ya no era una opción segura, no porque quisiera intervenir, sino porque el silencio, esta vez, podía causar un daño nuevo. Se encontró frente a una decisión distinta a todas las anteriores. Ya no se trataba de huir ni de protegerse, se trataba de asumir responsabilidad sin invadir. Escribió una carta, no para enviarla de inmediato, para ordenar lo que sabía. En ella no pedía perdón, no explicaba su historia, solo dejaba claro algo esencial, que había información que él necesitaba conocer para poder decidir con libertad. Al terminarla no supo qué hacer con ella. Guardar también es una forma de decidir. El hijo, por su parte, se dio cuenta de que reparar sin volver tenía límites, que hay momentos en los que la verdad exige presencia aunque incomode, aunque reabra heridas. No sabía aún si volvería a verla, pero sabía que ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Ambos, desde lugares distintos, comprendieron lo mismo sin decirlo. La historia no había terminado de desplegar sus consecuencias. Había decisiones externas, había verdades parciales, había intereses ajenos, y sobre todo había algo que ninguno controlaba del todo, el impacto del pasado cuando se cruza con el presente. La distancia, que hasta entonces había sido un refugio, empezó a parecer insuficiente, no como invitación al reencuentro, sino como advertencia, porque algunas historias no piden cierre, piden responsabilidad, y esa responsabilidad tarde o temprano exige mirar de nuevo. Las consecuencias no esperan. Las consecuencias no llegaron con ruido, llegaron con papeles, con sellos, con fechas, con decisiones ya tomadas por otros. El hijo se dio cuenta de ello cuando recibió una segunda notificación, esta vez más clara, más directa. No hablaba de sentimientos ni de versiones del pasado. Hablaba de obligaciones, de plazos, de derechos que nunca había pedido, pero que ahora existían. Leyó el documento varias veces. No entendía cómo algo tan frío podía estar tan profundamente ligado a su historia personal. Allí estaba su nombre completo, allí estaba su origen, allí estaban decisiones firmadas sin su conocimiento. Entendió entonces que alguien había hablado por él durante años, que su ausencia había sido conveniente, que su silencio había permitido que otros organizaran su vida desde lejos. No era una revelación emocional, era una constatación. La sensación fue distinta a la rabia que había sentido al enfrentar a su madre. Era una mezcla de alerta y cansancio, como si, después de tanto esfuerzo por construir distancia, la realidad insistiera en traerlo de vuelta al centro de una historia que no eligió. Doña Cecilia también recibió información, no por vía oficial, sino por una cadena de comentarios que ya no intentaban ser discretos. Se hablaba de decisiones antiguas que ahora se revisaban, de documentos que volvían a circular, de nombres que reaparecían. El pasado estaba siendo revisado por personas que nunca habían cargado con sus consecuencias.
Cecilia entendió algo con claridad. El silencio que había elegido ya no protegía a nadie. No se trataba de reabrir heridas emocionales, sino de evitar daños concretos, el tipo de daños que no se solucionan con palabras tardías. Se encontró frente a una pregunta incómoda. ¿Intervenir ahora era una intromisión o una responsabilidad? Durante días no hizo nada. Observó, escuchó, leyó entre líneas, aprendió a distinguir lo que era rumor de lo que era real. Y lo real era esto: había decisiones en curso que afectarían directamente a su hijo, decisiones que se tomarían con o sin su conocimiento. El hijo, por su parte, decidió informarse. No buscó confrontación inmediata, buscó claridad, consultó, preguntó, pidió explicaciones sin elevar la voz. Descubrió que su historia había sido simplificada para encajar en trámites, que su ausencia había sido interpretada como consentimiento, que el tiempo había jugado en contra de su derecho a decidir. Nada de eso era personal, y justamente por eso era más peligroso. Cecilia escribió de nuevo, no una carta emocional, un mensaje breve, medido, preciso. No hablaba de pasado, hablaba de información relevante, de datos que él necesitaba conocer para no quedar fuera de decisiones que lo involucraban. No lo envió de inmediato, porque enviar ese mensaje significaba cruzar una línea que ambos habían evitado desde la confrontación, pero también significaba asumir algo que había evitado durante toda su vida: participar sin huir. El hijo sintió que se acercaba un punto inevitable. No sabía si implicaría volver a verla, hablar con ella, o simplemente coincidir en un mismo proceso desde lugares distintos. Pero sabía que ya no podía mantenerse completamente al margen. La distancia había sido útil, ahora era insuficiente. Ambos entendieron que había una diferencia entre reabrir una relación y enfrentar una situación compartida, que una cosa no implicaba necesariamente la otra. Y que las consecuencias prácticas no esperan a que las emociones estén resueltas. El pasado seguía allí, pero ahora se manifestaba no como recuerdo, sino como estructura, como algo que había sido construido sin cuidado y que ahora exigía ser revisado. La historia avanzaba hacia un territorio distinto, menos emocional, más concreto, menos palabras, más decisiones. Y en ese terreno ni el silencio ni la distancia ofrecían garantías. El encuentro sin mirarse. No se vieron, y aún así estuvieron en el mismo lugar. El encuentro no tuvo abrazos ni reproches, no hubo miradas cruzadas ni palabras improvisadas. Fue un encuentro hecho de presencias paralelas, de decisiones que se tocaban sin mezclarse, de una realidad compartida que no permitía más aplazamientos. El hijo llegó primero. Reconoció el espacio por la frialdad del ambiente y por la forma en que todos parecían hablar en un idioma que no tenía emoción. Documentos sobre la mesa, sillas alineadas, un reloj marcando un tiempo que no le pertenecía. Doña Cecilia llegó después, no por casualidad, por necesidad. Eligió sentarse lejos, no por cobardía, sino por respeto. Sabía que cruzar esa distancia con el cuerpo sería invadir un límite que ambos habían construido con cuidado. Se reconocieron sin mirarse. Eso fue suficiente. La conversación comenzó sin referencias personales. Nadie dijo madre ni hijo. Nadie mencionó el pasado con palabras explícitas. Todo se dijo a través de terceros, de términos legales, de frases impersonales que intentaban ordenar lo que había quedado desordenado durante décadas. El hijo escuchaba atento. No intervenía más de lo necesario. Cada dato confirmaba lo que ya intuía, que su historia había sido administrada sin él, que su ausencia había sido útil, que su silencio había permitido acuerdos cómodos para otros. Doña Cecilia escuchaba con el cuerpo tenso. Cada información la golpeaba de una forma distinta, no porque fuera nueva, sino porque ahora tenía consecuencias visibles. Entendía, con una claridad dolorosa, que no haber estado tan bien había significado no proteger. El encuentro avanzó sin choques directos, pero no sin tensión. Había decisiones que debían tomarse, posiciones que debían quedar claras, responsabilidades que ya no podían diluirse en versiones incompletas. En un momento, alguien pidió una confirmación, una simple validación de datos. El hijo respondió primero, con firmeza, con calma, sin mirar atrás. Doña Cecilia respondió después, no para corregirlo, no para suavizar nada, para completar. Sus palabras no buscaron reconciliación, buscaron precisión, decir lo necesario para que nadie más hablara por ellos. Fue entonces cuando ambos comprendieron algo esencial, que el encuentro no necesitaba contacto para ser real.
La coincidencia en ese espacio los obligó a posicionarse frente a la misma verdad desde lugares distintos, y esa coincidencia, aunque silenciosa, cambió el equilibrio. El proceso no terminó allí. Nada quedó resuelto, pero algo se reordenó. Ya no eran, ya no eran figuras abstractas en una historia ajena, eran presencias activas, aunque separadas. Al levantarse, ninguno miró al otro, no por indiferencia, por conciencia, porque mirarse habría abierto algo que aún no estaban preparados para sostener. Salieron por puertas distintas, tomaron caminos distintos, pero ambos sabían que a partir de ese momento las decisiones que se tomaran ya no podrían ignorar su existencia. El encuentro sin mirarse no cerró heridas, pero dejó claro que la historia había entrado en una nueva etapa, una etapa donde el pasado ya no podía ser administrado por terceros y donde el futuro por primera vez comenzaba a depender de elecciones propias. La decisión no llegó como una revelación, llegó como llegan las decisiones verdaderas, en silencio, sin aplausos, sin garantías. Después del encuentro sin mirarse, ambos regresaron a sus vidas con una certeza incómoda. Nada volvería a ser como antes, pero tampoco todo tenía que romperse para siempre. El hijo fue el primero en entenderlo. Había pasado la vida esperando respuestas, y cuando por fin las tuvo, descubrió algo que nadie le había advertido. Las respuestas no devuelven el tiempo, no reconstruyen la infancia, no corrigen las ausencias, pero sí permiten elegir, y elegir era algo que nunca antes había podido hacer con libertad. Decidió no cargar más con una identidad definida solo por el abandono. No negó lo ocurrido, no lo minimizó. Simplemente dejó de permitir que fuera el único centro de su historia. No buscó perdón, no exigió reparación emocional, eligió vivir sin repetir el daño. Doña Cecilia, por su parte, comprendió algo que le llevó toda una vida a aceptar, que amar no siempre significa permanecer. A veces amar también es saber retirarse a tiempo. Dejó de escribir mensajes que no enviaría, dejó de ensayar conversaciones que no sucederían, dejó de imaginar finales que solo existían para calmar su culpa. Por primera vez, no huyó, tampoco insistió, asumió su responsabilidad sin exigir absolución. Entendió que algunas decisiones marcan para siempre y que la consecuencia más difícil no es el castigo, sino la imposibilidad de corregir. Ambos siguieron caminos distintos, no como enemigos, no como familia reconciliada, como personas que compartieron una historia profunda, dolorosa, real. El silencio entre ellos ya no fue un vacío, fue un límite claro, consciente, elegido. Y ese límite, aunque imperfecto, fue más honesto que cualquier promesa tardía. Con el tiempo, la historia dejó de doler todos los días, no desapareció, se transformó, se volvió parte de quienes eran, sin dominar cada pensamiento, porque sanar no siempre significa cerrar ciclos con abrazos. A veces significa aceptar que algunos ciclos se cierran con respeto y distancia. Doña Cecilia siguió viviendo con la verdad, su hijo siguió viviendo con su identidad, sin odio, sin justificaciones, sin finales falsos. Cada uno cargó con lo suyo. Y eso, aunque no fue un final feliz, fue un final real, porque la vida no siempre ofrece segundas oportunidades, pero sí ofrece algo distinto, la posibilidad de no repetir el mismo error.